Siempre es si de lo que hablamos hay algo que no hayamos mencionado, que yo no haya preguntado, que no haya salido y que les gustaría contar de lo que vivieron en ese primer cuerpo que ustedes integraron. Mira, como para contar habría mucho. Yo siempre digo que fue uno de los momentos más lindos de mi vida pública, digamos, ese y después en el año 2010 cuando me entregaron la mención el Día de la Mujer por mi trayectoria política. Pero eh, era un triunfo, o sea, para mí que desde toda la vida, yo me acuerdo cuando ganamos la elección, largamos todos los papeles en el comité, que estaba todo preparado. Yo lloraba, vos sabés que me decían, ah, sí, usted era la chica que lloraba, porque yo lloraba y lloraba, porque eran tantos años de lucha que es una gloria. Aparte nosotros somos formados en un partido, viste, de republicano, que el pueblo es el que tiene el poder y nosotros esto, ser concejal y sabés que estás representando a una parte, no querés de ninguna forma equivocarte ni hacer cosas que no estén bien. Aparte ese ha sido siempre el faro de mi vida, ¿no es cierto? Por eso, pero no, para mí fue muy lindo, muy lindo. Sí, yo creo que hay una cosa que yo creo que fue muy trascendente para mí, por lo menos, que fue la Semana Santa del 87. Nosotros vivimos toda la Semana Santa acá hasta que terminó el asunto. El intendente se había quedado acá abajo y bueno, y yo te diría que prácticamente todos los concejales, no creo que fuéramos todos, nos quedamos acá, era un campamento esto. Y la idea era, bueno, esto no sabemos a dónde va a parar, pero nosotros de acá nos vamos a sacar de acá y no vamos a estar escondidos en nuestra casa o en otro lado. Y hubo una terrible marcha, abajo estaba todo cerrado, lleno de gente, una marcha, me acuerdo que ese pobre estaba con la pierna enyesada, la hizo toda con la pierna enyesada, que arrancó por Luro, la costa, volvimos ahí por la Rambla para acá, las cuadras, miles y miles de personas, y después ese día fue el día anterior a cuando Alfonsín al final, estábamos todos acá adentro y abajo la gente, estaban los parlantes con el discurso, y bueno, ahí se terminó todo, pero había una terrible incertidumbre, estábamos nosotros todo el mundo en contacto con la dirigencia en Buenos Aires y nadie sabía cómo terminaba esto, era realmente una democracia en pañales, endeble, no estaba de pie ni mucho menos, ni mucho menos. Y en esos momentos, bueno, también dieron testimonio de voluntad democrática los concejales de la oposición, por lo menos la mayoría. Yo me acuerdo de Pablo Bacante, de los socialistas, que estoy por nombrar algunos que estuvieron. Estaba, ¿te acordás? Peña, Ariel, que ya falleció, sí, bueno, sí. Y tanta otra gente, ¿no? Así que eso fue un recuerdo muy... Alejandro, muchísimas gracias por haber venido, por darnos esta entrevista. Nos interesa mucho recuperar la memoria de todos ustedes, sobre todo los que integraron el cuerpo en un periodo tan importante como el regreso a la democracia. ¿Cómo fue desde el principio, digamos? ¿Cómo fue que empezaste vos en la militancia? ¿Desde chico? ¿Cómo fue que te dio por ahí? No, yo vengo de una familia, yo nací en Mar del Plata, ¿no? Pero vengo de una familia de la provincia de Santa Fe, que no tenían definición política, son inmigrantes italianos y españoles, tenían simpatía, me acuerdo, por la democracia progresista, bueno, que es un partido santafesino, ¿no? Pero no, en mi casa no había actividad política, digamos, pero sí principios democráticos, eso sí. Mi papá era docente, mi mamá era ama de casa, bueno, y yo estudié acá en el Nacional de Mar del Plata, después me fui a estudiar medicina a La Plata. Y poco de estar ahí, mi papá falleció, así que fue bastante arduo, ¿no? Yo tenía otro hermano conmigo estudiando allá, bueno, y yo en la universidad obviamente simpatizaba con la franja, pero no tenía una activa participación política. Ya de vuelta en Mar del Plata, bueno, pero
iba a los actos de Alfonsín, lo conocía ya, y Alfonsín fue una suerte de gran llamador para la juventud argentina, que más allá de los partidos, ¿no? Un símbolo, una cosa nueva, disruptiva, yo diría, que posibilitó el 83, eso del padre de la democracia, es justo, creo que es justo, ¿no? Y bueno, y entonces empezamos a participar más activamente en Mar del Plata dentro del radicalismo, siguiéndolo a Alfonsín. Bueno, en esa dinámica, yo en el año, cuando se ganan las elecciones, al poco tiempo de eso, a mí me nombraron delegado del ministerio. En esa época había ministerios de bienestar social, pero se separaron en ministerios de desarrollo social y ministerios de salud. Y yo fui el primer delegado de las secretarías de Menor, Familia, Tercera Edad y Acción Social de ese ministerio acá en la región de Mar del Plata, que se superponía con el distrito judicial, ¿no? Y bueno, esa fue mi primera actividad política en un cargo público. Yo cuando entré de concejal tenía 33 años, ¿no? Y después, casi 12 años después, en el 85, yo integré la lista de concejales, como decía el G, la letra G, que era Cacho Garriga, iba yo, iba Betty, bueno, Fercho Copari, que era menor, ¿te acordás? Todo un lío que hubo ahí, que no le daba la edad, que sí le daba para ser concejal, bueno. Y bueno, entonces ganamos esa segunda elección de la misma forma que se había ganado la primera, ¿no? Se revalidó eso. Antes hablabas de este vacío institucional con el que se encontraron y cómo tuvieron que empezar de cero. Claro. ¿Qué recuerdo tenés de eso? ¿Cómo fue encontrarse? Bueno, lo que pasa es que hubo que reconstruir prácticas democráticas. Muchos las conocían, gente mayor. Te pido perdón porque nos pisamos y como yo después tengo que sacar lo mío y dejarte solo a vos, no voy a poder. Desde reconstruir o esto mismo, hago un silencio después que yo hable y te dejo a vos. Hubo que reconstruir la práctica democrática, porque, a ver, yo ahí aprendí la terrible diferencia entre estar en un cargo ejecutivo y en un cargo deliberativo. El cargo ejecutivo uno ve o no ve sus acciones. En el cargo deliberativo, para ver los resultados del trabajo propio, cuesta mucho. Hay que tener paciencia, hay que tejer voluntades, aún siendo mayoría, obviamente, hay que conseguir consensos. Y hace falta ahí una práctica democrática que no había. Muchos la habían vivido en otras épocas y después vino la dictadura y otros no habíamos tenido oportunidad de participar en instituciones oficiales democráticas. Así que eso fue todo un trabajo. Yo creo que tuve la suerte de participar en un gran consejo deliberante en el sentido de las personas que lo integraban, y no solo los compañeros del bloque, sino de otros bloques. Y ahí yo quiero contar una anécdota que siempre la cuento porque es importante. Nosotros teníamos reuniones los días martes. A veces pasaba que la reunión pasaba el día jueves por alguna cuestión. Y en la Comisión de Calidad de Vida, que así se llamaba, donde yo participaba, participaban también otros concejales. Estaba Betty, obviamente, pero había dos concejales que eran determinantes. Pichi Benítez, Julio Benítez del socialismo, y Luisito Orsi del justicialismo. Tipos formidables, de una honestidad intelectual plena. Bueno, y por supuesto que discutíamos, nos poníamos de acuerdo, votábamos divididos o juntos, y eso se trataba en la comisión. Pero claro, los días jueves, Pichi Benítez, que era el maestre de la masonería de Mar del Plata, tenía reunión de masonería y no podía venir acá, tenía que estar allá. Entonces a mí me ha pasado varias veces que su compañero de bloque, Ricardo Junco, otro gran tipo, expresidente del Consejo Deliberante, venía y me preguntaba a mí: Alejandro, en este expediente, ¿qué votaba Pichi? ¿Votaban juntos? ¿Me tengo que oponer?
¿cómo era esto? Porque por ahí Pichi no le había contado. Y yo le dije, pero con total honestidad de parte de él y de parte nuestra, nunca se nos hubiera ocurrido hacer una trampa en eso, ni a él pensar que uno podría hacer eso. Entonces teníamos ese nivel de honestidad y de confianza, ¿no? Y también de que se trabajaba pensando realmente en el bien común. Había proyectos que nos convencían, vinieran donde vinieran, y los impulsábamos. ¿Te acuerdas que lo hemos ido a ver al intendente con cosas que por ahí venían de otro lado, y para convencerlo de que nos parecían buenas cosas, como había otras cosas que no arrancaba porque no había consenso de que, y no era un drama eso, no se imponía porque sí o caprichosamente las ideas. Aprovechamos que Marta para mí, Betty para ustedes, se quedó un rato más para preguntarle si coincidís en esta visión. ¿Tuviste también esa sensación? Perfectamente. Porque es un periodo que Todos compartieron. Yo lo he nombrado, a Pichi y todo, yo estaba en salud y también. A mí venía también, que no me acuerdo ahora, bueno, es que no era ni socialista, que era peronista, y también a veces era un poco vaguinche para las reuniones de salud, y que si yo venía y me decía, che, ¿qué votaron? ¿Votaste así? Ah, bueno, ¿y cómo votaron ustedes? Ah, bueno, entonces está bien. Venían y cosas. No, es lo que yo dije, no éramos enemigos, no éramos, nos peleábamos. Yo más de una vez, yo dije, no, le dije a Pichi, yo esto no. Así que yo me levanto de la comisión porque yo esto no lo voy a firmar. Entonces, Pichi, no, espera, quédate, vamos a charlarlo, vamos a verlo, o sea, todos te respetaban. Sí, y eran tipos muy bien, muy bien. Y más allá de eso, yo creo que había también calidad de gente en el personal del consejo. Sí. Nosotros la teníamos a Tuti, que era nuestra bibliotecaria, la bibliotecaria del Consejo Deliberante, que realmente, Aurora, ¿no? Que ella realmente, las búsquedas bibliográficas, claro, ahora con internet es todo facilísimo. Nosotros cuando tenemos que buscar antecedentes legislativos, era complicado. Otra cosa que aprendimos de Alberto Fernández, que había sido secretario de gobierno en Avellaneda en una época, yo me acuerdo que Fernando Copari y yo aprendimos a leer el presupuesto con él, que no era común, porque acá en una época era muy común, era común al principio que el presupuesto era por tema de contadores. Claro. Bueno, y nosotros en el bloque le encontramos una vuelta. Me acuerdo que fue, según mi punto de vista, la vez que mejor se defendió el presupuesto. No lo defendieron los contadores, que eran Cano, Pascual Scotti, sí, Ricardo Junco, sino que lo desmenuzamos por áreas. Uno defendía educación, otro defendía gobierno, otro defendía deporte, otro defendía salud, otro gestión social. Claro, era mucho más fácil, porque lo conocíamos, no hablábamos de números, hablábamos de obras, de ejecuciones, de proyectos. Y me acuerdo que fue la vez que mejor, yo creo que se entendió mucho más lo que era una acción política mostrada a través del presupuesto, ¿no? Que otras veces que era un aburrido debate de partidas, de cuentas entre contadores, en el cual yo te digo sinceramente me aburría mucho. Te hacemos una última consulta. ¿Qué ordenanza recordás que haya salido en ese momento y que vos el resto de tu vida hayas dicho qué bueno que esto salió, o por el contrario, qué mal que esta otra no salió? No, me río porque tiene que ver con lo que dijimos al principio, de cuando uno ve algo ejecutado y la diferencia entre el ejecutivo y el deliberativo. Una vez mi hijo me preguntó, papá, ¿qué hiciste vos en el Consejo Deliberante? Yo le digo, hicimos la planta de pretratamiento de efluentes cloacales. Bueno, hubo dos que yo me acuerdo, grandes obras de infraestructura. Una salió bien y una salió mal. La que salió bien fue la planta de pretratamiento. Había una política pública que era desde el 84, que se hizo la empresa Obras Sanitarias de la Sociedad del Estado, que también a mí me gustó mucho la vez que nosotros, los concejales, éramos el directorio
éramos los que íbamos a elegir el directorio en representación de los ciudadanos. En reunión secreta, me acuerdo que acá se eligieron las autoridades de obras sanitarias. Y la planta esa era, bueno, después fue el efluente y después creo que es una de las políticas que tienen continuidad en la ciudad. Y una que fracasó, pero fue tan importante como esa, era la ferroautomotora, que se trabajó tanto, se proyectó tanto, se debatió tanto y después no, los tiempos de la burocracia de Buenos Aires realmente, porque en la ciudad había bastante consenso de qué hacer, hizo que eso fracasara, pero el trabajo fue el mismo. Muchísimas gracias, la verdad, un lujo.